Hola nuevamente a todos, buenos días. Espero que estén muy bien. La sesión de hoy lleva por tema la Constitución. Esto significa que en el transcurso de esta semana y parte de la otra semana vamos a estar hablando de este tema de la Constitución y la ley. Esos son nuestros temas centrales de la unidad 2. Vamos a comenzar primero. Aquí ustedes pueden ver en esta ilustración que hay 12 términos o 12 conceptos de los cuales vamos a estar hablando. El primero de ellos es sobre la Constitución de Cádiz. Número 2, Sentimientos de la Nación. Número 3, Constitución de Apatzingán. 4, Proclama de 1821. 5, Constitución de 1824. 6, la Constitución Centralista o 7 leyes. 7, Bases orgánicas. 8, Constitución de 1857. Número 9, Constitución de 1917. 10, la ley. 11, características de la ley. Y 12, proceso para crear leyes en México. Esos son los temas que vamos a abordar. Naturalmente, hoy no los vamos a ver todos. Hoy probablemente solo nos enfoquemos hasta la Constitución de 1917. A ver si nos alcanza el tiempo. Vamos a ser lo más rápido posible. Bien, la Constitución de Cádiz es un documento que se creó en Cádiz, España, en 1812. En 1812. Esta constitución se creó porque Fernando VII, el rey de España, había sido prisionero de los franceses. Eso sucedió en 1808. Bien, es que déjenme contarles cómo estuvo el contexto aquí. En 1808, Napoleón Bonaparte le pidió permiso al rey de España para pasar con su ejército en el país de España porque tenía un conflicto contra Portugal, y para pasar a Portugal necesariamente tienen que cruzar por la frontera de España, pasar por el país de España. Y el rey de España, Fernando VII, estaba muy joven, muy jovencito, le acababa de quitar el trono a su padre, y entonces como inexperto le dio permiso a Napoleón Bonaparte. Y Napoleón, al pasar por la ciudad o al pasar por allí, los tomó cautivo a él y a toda su familia, los tomó como rehenes o prisioneros, y Napoleón dejó como rey a su hermano de él, a su hermano de Napoleón, José Bonaparte. Entonces un francés estaba gobernando España y los prisioneros se los llevó a Francia. Y entonces el rey de España estaba prisionero en Francia. Ese rumor llegó aquí a la Nueva España, y entonces todos se quedaron anonadados porque dijeron, bueno, ya no tenemos rey, un francés nos está gobernando. Y entonces aquí fue donde nació el movimiento de la conspiración para lograr supuestamente una independencia. En 1808, aquí en México, bueno, ese rumor llegó como a los 3 o 4 meses porque alguien vino de allá de España en barco. Recuerden que no había la mensajería que hoy tenemos instantánea. Entonces, Ignacio Allende, Juan Aldama y la corregidora, la señora Josefa Ortiz de Domínguez, en Querétaro, haciendo una conspiración, mientras que en la ciudad de Valladolid, en Michoacán, por ahí, allí en ese estado, se generó otro movimiento de conspiración, otros personajes, como los hermanos Emeterio, me parece que son de apellido López, no sé, no lo recuerdo exactamente, pero hubo otro grupo conspirador. Estos grupos conspiradores se reunían clandestinamente para hacer algo porque no tenían rey. Tenían virrey aquí, pero no tenían rey en la corona española porque un extranjero los estaba gobernando. Y empezaron a generar ideas. Las ideas que se tienen son tres principios básicos fundamentales, y esto es muy clave que lo entiendan. Esto no se los van a contar en algún libro de texto muy común, ni creo que lo hayan escuchado en primaria o en secundaria. Los tres principios fundamentales de la conspiración eran:
Número uno, esto lo propuso Ignacio Allende, Aldama. Ignacio Allende y Aldama y la corregidora, que eran criollos, que tenían sangre española. Ellos dijeron, número uno, restitución de Fernando VII a la corona de España. Es decir, querían que Fernando VII volviera a España a ser su rey. Exigían eso. Número dos, acabar con el mal gobierno y la injusticia en la Nueva España. Sí, era necesario. Había mucha corrupción, había esclavitud y había saqueo, etcétera, etcétera. Y número tres, sustituir ese mal gobierno de la Nueva España por un gobierno que fuera criollo, mestizo, autóctono o indígena, como quieran llamarle, y negro, perdón. Cualquiera de esas cuatro castas podía subir a ser virrey, pero ya no los peninsulares. Los peninsulares eran los españoles de que habían nacido en España, que venían de la madre patria, que vivían aquí, que tenían el poder. Esos eran los que tenían el poder aquí y no lo querían soltar, ni siquiera los criollos, porque los criollos, recuerden que los criollos eran hijos de papá español y mamá española, pero nacidos en América, en una colonia, ya sea en la Nueva España, en Colombia o en Argentina, o en Chile o en Perú, pero eran considerados de segunda clase. Entonces, como eran considerados de segunda clase, ellos iniciaron ese movimiento e incitaron a los mestizos, a los a los indígenas o autóctonos y a los esclavos, diciéndole, luchemos por un movimiento y si luchamos, pues todos vamos a tener acceso. Por eso pusieron en el principio número 2, en el principio número 3, que un criollo, un mestizo o un indígena o un esclavo podía acceder a los puestos políticos. Y sabían que ese era su fuerte porque ahí estaba la mayor gente contemplada, ¿no? Si, solito los criollos no lo podían hacer porque eran muy pocos. O sea, que los estaban engañando. Desde un principio ya los estaban engañando los criollos a la demás población en México o de la Nueva España. Entonces, esos eran los tres principios. Jamás, de los jamases, se habló de independencia. La Nueva España quería seguir perteneciendo a la corona española. Eso que quede bien claro. Por eso, como a Allende, Aldama y a la corregidora y a los demás conspiradores, nadie los conocía, me refiero a la gente en común. Entonces le hicieron la invitación a Miguel Hidalgo y Costilla, porque a Miguel Hidalgo lo conocía la mayoría de la gente, porque era un sacerdote. Entonces le llega la invitación a este otro criollo, a Miguel Hidalgo, y él acepta. Y empieza a reunirse con ellos clandestinamente y después ya le llega la notificación a las 5 de la mañana. ¿Sabes qué? Hoy reúne a la gente a las 6 de la mañana, toca las campanas y reúnen. Eso fue el 16 de septiembre de 1810. Para eso ya habían pasado 2 años de conspiración. Y ahí es donde ya se detona el movimiento armado. No fue una guerra, fue una matanza, fue una hecatombe, porque los insurgentes, o sea, el pueblo rebelde, no tenía armamento. De hecho, los hermanos Emeterio estaban haciendo armas de manera clandestina. Y pues naturalmente que el ejército de los realistas, de los españoles, del virrey aquí, pues tenían armamento, ¿no? Pero así fue. Para no hacerlos tan largo el cuento, en 1812, de 1810 a 1812, que fue el proceso, la primera fase, la primera etapa, hasta ahí en ese 1812 asesinaron a Aldama, Allende y a Miguel Hidalgo y Costilla, y les cortaron la cabeza, y a otro personaje que no recuerdo. Y les cortan la cabeza y los ponen una cabeza en cada esquina de la alhóndiga de Granadita, y como una muestra de que ya no siguieran con ese movimiento de rebeldía, de insurrección. Ahí se termina la primera fase. Y la segunda fase comienza de 1812 hacia adelante, que empieza con José María Morelos y Pavón y con Ignacio López Rayón como líderes del movimiento, porque los otros ya habían fallecido. Bueno, ahí me voy a suspender y de ahí a ratito les cuento lo que sigue con Morelos y Pavón. Significa que hasta 1812 todavía no había rey en España, todavía el Fernando VII estaba cautivo, entonces convocan en Cádiz, España, que era necesario hacer algo porque ya llevaban 4 años sin rey.
y se reúnen y mandan la invitación de allá de España aquí a América, que los que quisieran ir de los criollos, que fueran allá, y fueron a Cádiz y empezaron a discutir sobre cómo crear el documento, crearon la Constitución, y ese día creo que se festeja en España un santo o una santa patrono, ¿no? No sé si es Josefa o José, pero a la Constitución de Cádiz la conocen allá como la Pepa. Me parece que es Josefa, algo así. Entonces se crea la Constitución de Cádiz, y la Constitución de Cádiz establecía igualdad en derechos y obligaciones para todos los españoles y todos los criollos y todos los que vivían en las colonias. Es decir, si esa Constitución de Cádiz entraba en vigor aquí, en la colonia aquí en las colonias de América, sus colonias de España, los criollos, los mestizos, los indígenas y los esclavos iban a tener los mismos derechos y oportunidades y responsabilidades, igual que los peninsulares, que los meros españoles que vivían aquí. Por lo tanto, los españoles, los peninsulares que vivían aquí, los que tenían el poder en el clero, en la iglesia, en la, en la militar, no querían que entrara esa constitución aquí en vigor, porque eso les iba a afectar sus intereses. Entonces estaban haciendo los medios, buscando todos los medios, las formas para que esa constitución no viniera aquí. Y efectivamente la Constitución de Cádiz no llegó a aplicarse aquí, ya no entró en vigor, porque como aquí había mucho conflicto, siguió pues la otra fase, la segunda fase de la independencia, y ahí es donde ya se crea el otro documento que se llama Sentimientos de la Nación. Ahora, los Sentimientos de la Nación fue un documento propuesto, proclamado o escrito por José María Morelos y Pavón. Ya para eso estoy hablando de la segunda fase. Aquí, para mí, aquí inicia el concepto de independencia. Para mí, por lo tanto, el padre de la independencia debería llamarse José María Morelos y Pavón, y no Miguel Hidalgo y Costilla. Y ahorita les explico por qué. Entonces Pavón y Rayón toman el mando y empiezan a la matanza, ¿no?, contra los realistas. Y en eso estaban como en 1812, más o menos 1814, no recuerdo exactamente la fecha, para ser preciso. Pavón escribe el documento de Sentimientos de la Nación e incluso se lo manda a su amigo Andrés Quintana Roo. Don Andrés Quintana Roo, que era un abogado, lee el documento y Pavón le había dicho, ¿hay algo que le corrijamos? No, 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 todo está bien, perfecto. Y en los Sentimientos de la Nación eran como 14 principios o leyes o artículos. Se exigía y se establecía una América, no Nueva España, una América libre y soberana, autónoma. Se exigía la Iglesia Católica, la religión católica, apostólica y romana como única y oficial en este país. Se prohibía la esclavitud en toda la América, no debía haber esclavos, se prohibía las castas, que ya no debían existir castas porque los españoles crearon las castas aquí. Las castas significa que no se puede casar una persona con otra casta, sino que cuidan su linaje. Aunque eso lo transgredieron los españoles, los meros peninsulares, se metieron con los negros, bueno, los hombres se metieron con las mujeres negras, con las esclavas, con las mestizas, con las indígenas y con las criollas, y de ahí salió toda una mezcolanza, que en total habían 16 tipos de etnias o razas aquí en México. 16. Están los cambujos, los chinos, los altapatrás, los ladinos, en fin, una serie de mezclas. Bueno, entonces los Sentimientos de la Nación estaba muy interesante. Se pensaba que iba a entrar como una constitución, pero no entró en vigor porque como seguía la matazón, entonces estos se olvidaron del documento y empezaron con la independencia. Cosa que podemos decir que los Sentimientos de la Nación expresan el primer ideal de la independencia de México. Es decir, en los años previos de 1810 a 1812, Allende, Aldama y Miguel Hidalgo y Costilla, la corregidora, jamás hablaron de independencia. Querían seguir perteneciendo a la corona española. Por lo tanto, eso de que en 1810 comenzó el grito de la independencia es una mentira.
total y verdadera mentira. El grito de la independencia empieza con los sentimientos de la nación hasta 1814. Ahí empieza la independencia porque Pavón dice, no, 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 estamos luchando por algo que no nos conviene, no tiene sentido. Vamos a luchar ahora por una independencia, por una América libre, soberana, independiente, ya no pertenecer a la corona española. Ahí nace el sentimentalismo, ahí nacen los sentimientos de la nación, del país, de ser libres. Entonces significa que ese documento ya no entró en vigor, quedó ahí. Años después o meses después se redacta otra vez la Constitución de Apatzingán, igual con los ideales de Pavón, pero tampoco entró en vigor por lo mismo, porque el sentimiento, la Constitución de Apatzingán tenía los mismos ideales de los sentimientos de la nación con otros agregados más. Ese fue el primer esbozo de la Constitución mexicana, la Constitución de Apatzingán, pero tampoco entró en vigor. De hecho, se llama así por el lugar donde fue creado, en Apatzingán. Y tampoco entró en vigor. Bueno, proclama de 1821. Me voy a saltar lo de la segunda fase, cómo los asesinan. La tercera, bueno, vamos a contar rápidamente. La segunda fase asesinan a Pavón, lo fusilan, lo tachan de traidor, los mismos realistas de aquí, lo tachan de traidor y lo fusilan de frente, no lo fusilaron, no sé si de frente o de espalda, no recuerdo, pero lo fusilan. Tercera fase, resistencia. La segunda fase de organización, se llama organización porque organizan el movimiento de la independencia y le dan sentido, le dan claridad. Tercera fase se llama resistencia. Toma el mando Francisco Javier Mina, un criollo que vino de España y que luchaba por esos ideales, pasó a Estados Unidos, pidió dinero en préstamo, compró armamento y apoyó a Vicente Guerrero. Vicente Guerrero y Mina fueron los líderes y empezaron a resistir los embates de Agustín de Iturbide, que era el líder de los realistas, del virrey. Resulta que pues la matanza estaba tan pareja, incluso habían victorias muy fuertes o contundentes de Vicente Guerrero por la parte de Guerrero y la parte del sur, tanto así que los realistas empezaron a temer que iban a perder la batalla. Por un lado se sabe que ellos tenían miedo de perder la batalla, pero por otro lado hay teorías conspirativas que dicen que Vicente Guerrero y Mina eligieron una muchacha, una mujer criolla, muy guapa, que sedujera a Agustín de Iturbide, que lo hiciera su amante y que le lavara el cerebro, ¿no? De que ya no hubiera más matanzas, sino que se uniera a los ideales de Mina y de Guerrero, que los traicionara. Y cuentan algunos que era una mujer muy guapa y muy seductora, ¿no? Que sí logró eso. Entonces, no sabemos si fue la mujer realmente o fue los intereses de los mismos peninsulares del virrey y de Agustín de Iturbide, viendo que ya temían por sus vidas, fue que hicieron una tregua. La tregua se sucedió en Iguala Guerrero, en la ciudad de Iguala, el 24 de febrero de 1821. El 24 de febrero de 1821 decidieron encontrarse los dos bandos, realistas e insurgentes. Entonces fue Guerrero, Mina y su ejército, y Agustín de Iturbide por otro lado y su ejército, y en Iguala se dieron el abrazo, se llama el abrazo de la proclama, ¿no? Que establecía que ya no más matanza, pero ahí habían tres principios que se quedaron estipulados en un documento, en la proclama de 1821. Primer principio, libertad. Segundo principio, igualdad. Igualdad implicaba igualdad entre todos los de América Latina, que todos iban a ser iguales, no esclavos, no mestizos, no criollos, ya no iban a haber clases sociales. Y tres, religión. Religión, la Iglesia Católica, como la católica como única y oficial, ¿no? Entonces, hacen una bandera de tres colores y esa bandera de tres colores es lo que garantizaba los tres principios de religión, igualdad y libertad en América. Bueno, y entran triunfantes a la Ciudad de México montados en sus caballos diciendo ya se acabó la independencia, ya no hay más guerra. Eso fue el 24 de febrero de 1821 y por eso celebramos la bandera, el Día de la Bandera. Pero España no reconoció la independencia de la Nueva España, estaba aferrado a que fuera de ella. Entonces pasaron meses, todo lo que fue marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre de 27 de septiembre de 1821, mandaron de España a un tal Juan O'Donoghue, y ese Juan O'Donoghue vino y venía a México, pero bajó por el puerto de Veracruz y empezó a transitar rumbo a México, pero ahí en Córdoba ya no quiso llegar hasta México. Entonces Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero y Mina fueron y lo encontraron allí en Córdoba, y allí firman un documento que se llaman los Tratados de Córdoba, y en los Tratados de Córdoba se reconocía ya la independencia de México, aparentemente, ¿no? Era el documento oficial, ya más oficial, que les decía, ustedes ya son una nación libre, ¿ok? Soberana. Pero México ahí adquiere una carta, México adquiere un documento que no es república, sino un documento que se llama imperio. Su primer documento independentista fue imperio. Bueno, punto. Entonces a eso se refiere la proclama de 1821. La Constitución de 1824, rápidamente. ¿Qué se trata la Constitución de 1824? La Constitución de 1824 surge ya cuando México deja de ser un imperio, porque México fue un imperio con Agustín de Iturbide, porque bueno, los realistas, eso es importante que lo sepan porque lo vamos a retomar más al ratito, los realistas pasan a obtener el nombre de, bueno, más que nombre, la gente hoy en día lo conocemos como con la ideología conservadora. Y los insurgentes de Vicente Guerrero y de todos los demás secuaces pasan a obtener una ideología que se llama liberal. Entonces surgen dos ideologías políticas, conservadores y liberales. Conservadores porque querían conservar la tradición española, querían conservar el poder político y económico y social, querían conservar también la forma de gobierno que se había establecido durante la Nueva España. Y los liberales porque querían libertad e igualdad para todos. Empiezan a proponer sus proyectos de nación. Los conservadores querían monarquía o imperio o una república central, y los liberales querían una república federal. Y en eso estaba Agustín de Iturbide, se autoproclama emperador. Tuvo como 9 meses como emperador, no funcionó. Hubo movimientos disidentes por parte de Antonio López de Santa Anna, que proclama el plan de Cajamarca, y con eso se le unen otros como Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, Mariano Matamoros, no recuerdo quiénes más, y destituyen a Agustín de Iturbide y le dicen que se vaya del país. No quería irse. Para que se fuera, le tuvieron que dar, la gente le dijo, bueno, te vamos a pagar, no sé si 60,000 pesos, el equivalente a 60,000 pesos le pagaban, que él vivía en Italia, sin ser presidente le estaban pagando ese dinero. Pero le prohibieron que no regresara a México, y creo que a los pocos meses entró por Tamaulipas, lo aprendieron y lo fusilaron. Entonces se hacen elecciones, y dentro de las elecciones gana Guadalupe Victoria, pero para eso ya había pasado un triunvirato después de la muerte de Iturbide. Un triunvirato estaba gobernando el país, es decir, 3 personas. Después se hacen elecciones democráticas, gana Guadalupe Victoria, y Guadalupe Victoria, cuando sube al poder, lo primero que hace es, en sus primeros días de gestión como presidente, ahí adquiere otro título, México, ya no es imperio, tiene otra acta que es república. Bueno, imperio es una figura la que tiene poder. Una república son 3, legislativo, judicial y el ejecutivo, legislativo y judicial. Y dentro de su mandato crea la Constitución de 1824. En la Constitución de 1824 se retomaron los principios de Apatzingán y los principios de sentimientos de la nación y algunos principios de la Constitución de Cádiz. O sea, la base de la Constitución de 1824 son esos 3 documentos antes mencionados. Esta es la primera Constitución oficial de México, la primera, la de 1824, y se establecía igual una religión católica, prohibido otro tipo de culto. Y fíjense, Guadalupe Victoria era liberal, y toda la ideología era liberal, y aquí había una contradicción. ¿Por qué era contradicción uno de ese artículo de la iglesia, de la religión católica como única y exclusiva? Porque ya no te estaba dando libertad de exigir otra, o de elegir otro tipo de religión. Si tú querías elegir una religión, otra religión no podías. Si querías adorar un árbol, un palo, un animal, no podías. Tenías que adorar al Dios que establecía la iglesia católica.
Entonces no era liberal, ahí hay una contradicción. Proponía también en la Constitución de 1824 una república con sus tres poderes que ya les mencioné. El poder máximo recaía en el Ejecutivo y también se establecía que iba a haber un vicepresidente en caso de incapacidad moral o física del presidente de que no pudiera gobernar. Entonces, establecía otros puntos muy interesantes como la delimitación de los artículos que establecían cómo se iba a reformar la Constitución, cuáles eran las funciones o atribuciones de cada poder ejecutivo, legislativo y judicial, cómo se iban a dividir sus instancias, cómo iban a quedar los estados, más que estados se llamaban intendencias y no se llamaban estados, que eran 19, me parece, 19 intendencias que habían aquí en la Nueva España. En fin, todo eso era el proyecto de la Constitución de 1824. Los liberales, antes eran cuatrienios, ¿no? Cada 4 años entraban los presidentes. Pasaron como 2 o 3 presidentes en 11 años, que fue el periodo que gobernaron los liberales. Después los liberales se molestaron y tenía mucho conflicto. De hecho, nunca acabó el conflicto entre los liberales y los conservadores. Siempre estuvo desde 1821 hasta 1850 y tantos, ¿no? 1856, 1860, por ahí. Fue puro pleito entre ellos, ¿no? Lo cual provocó lo cual provocó la guerra, la independencia de Texas, la guerra de Texas, provocó la guerra contra Francia, la guerra de los pasteles, provocó la guerra contra Estados Unidos, en la cual se perdió la mayor parte de nuestro territorio debido a sus conflictos internos entre los liberales y los conservadores. Bien, Santa Anna gobernó en los primeros años con los centralistas. Después de Guadalupe Victoria subió un tiempo al poder y ya como en 1833, 34, 35, Santa Anna era presidente de los liberales. Y se fue de viaje, no sé, no sé si a Cuba o no sé dónde se fue, pero se fue de viaje y dejó en su lugar a Valentín Gómez Farías, y Valentín Gómez Farías empezó a hacer una serie de reformas, quitó privilegios a la iglesia, al clero, o sea, a la iglesia, al clero, a la militar y a muchas otras instituciones que tenían poder, les quitó el privilegio con sus leyes. Tanto así que los conservadores se molestaron y mandaron a notificarle eso a Santa Anna, y Santa Anna se regresó de su viaje y quitó a Valentín y modificó otra vez esa reforma. Por eso los centralistas se rebelaron en 1835, y tanto así que ya en diciembre de 1835 dieron como un golpe de estado de imponer su gobierno a ellos. Y efectivamente ya en 1836 sube al poder un centralista, el primer centralista, ¿no? Y cuando suben al poder, naturalmente que fue Santa Anna se cambia de bando, se va a los centralistas, y ahí vienen sus primeros conflictos internacionales, ¿no? En 1835, la guerra de Texas, la separación de Texas. 1838 y 39, la intervención francesa, o la guerra de los pasteles. 1846 y 48, los 2 años de la guerra contra Estados Unidos. Pero ahí ya fueron otros presidentes, ¿no? Anastasio Bustamante con la guerra de Estados Unidos. El punto es que durante eso, su gestión, la gestión de los centralistas de 1836, ellos abolieron la Constitución de 1824 y crearon su propia Constitución, según Constitución, pero esa no es Constitución oficial, se llama las 7 leyes o 7 leyes, la Constitución de 1836. Son 7 leyes porque la primera ley hablaba sobre los derechos y responsabilidades y obligaciones de todos los mexicanos. La segunda ley, a ver, déjenme ver, permítanme tantito, creo que por aquí tengo los datos para hacerlo más exacto, así rápidamente. Vamos a ver cuál era la segunda ley, para no errarle, ¿verdad? Bueno. La segunda ley creó el Supremo Poder Conservador. El Supremo Poder Conservador estaba configurado por 5 personas. Significaba que esos 5 estaban por encima de su propia ley, las 7 leyes, y estaban por encima del Ejecutivo, Legislativo y del Judicial. Ellos tenían la facultad, ese Supremo Poder Conservador tenía la facultad para quitar al presidente en caso de que lo consideraran incompetente o si ya no respondía a sus intereses. La tercera, cuarta, quinta ley organizaban los poderes de la Unión, fijando los procedimientos de cómo tenían que gobernarse y cómo se tenían que hacer las elecciones. Y la séptima
la sexta ley, perdón, establecía cómo iban a quedar los territorios. En ese tiempo se llamaban intendencias y ellos le llamaban departamentos, no se llamaban estados, como el estado de Baja California, ¿no? Y la séptima ley señalaba que por ningún motivo la Constitución podía reformarse durante un lapso después de 3 años. Después de 3 años se podía ver si requería una evaluación la Constitución, mientras no se podía hacer nada. Bueno, para no hacer tan largo el cuento, después de las 7 leyes, se crean las bases orgánicas. Las bases orgánicas es otro documento que fue el resultado de las discusiones de la llamada Junta Nacional Legislativa, que si era necesario replantear la constitución centralista o si era necesario que subieran los centralistas, los liberales al poder. El punto es que no se ponen de acuerdo y Santa Anna vuelve a dejar de ser presidente y más adelante Santa Anna, como en 1850 y tanto, vuelve a ser presidente. Es decir, Santa Anna subió a la presidencia 4 veces, llegó a la presidencia. Aunque no en los 4 veces terminó su mandato completo de los 4 años, 4 años. Pero el último periodo fue cuando Santa Anna hizo eh, todos los destrozos, ¿no? Sabemos que vendió por una cantidad, no sé si 10 millones la mesilla y perdió la mayor extensión del territorio por sus ambiciones y por sus gustos extrafalarios empezó a organizar fiestas, parrandas, invitaba gente, pura eminencia de extranjera para hacer sus fiestas estrafalarias y dejó en la ruina al país. Había miseria, había hambruna, había mortandad, empezó a cobrar impuestos Santa Anna porque ya no tenía dinero y a las personas que tenían sus casas que tenían más ventanas porque respiraban más aire les cobró más impuestos, a los que tenían mascotas como gatos, perros les cobraba impuestos. Ya no hallaba de dónde sacar dinero para darse sus gustos. Eso provocó que en ese tiempo, en esos años de 1850 y tantos, se gestara otro movimiento, otra batalla, otra lucha que se llama la Revolución de Ayutla o la Guerra de Ayutla. Pero la Guerra de Ayutla no es más que el reflejo de las decisiones que Valentín Gómez Farías había hecho, de esas reformas liberales que Valentín Gómez Farías había hecho. Entonces, la dictadura de Santa Anna provocó eso, ¿no? Porque era un autoritarista, dictador, eliminó el Congreso para gobernar él solo, persiguió y derrotó a los principales liberales, persiguió a Benito Juárez, a Mariano Arista, suprimió la libertad de imprenta, acusó de traición a todos los que hablaran en contra de su dictadura o en contra de la iglesia, gastó fortuna en organizar fiestas y bailes mientras el pueblo se moría de hambre, hizo que lo llamaran Su Alteza Serenísima Don Antonio López de Santa Anna, así se tenían que dirigir a él, ¿no? Bueno, después de haber perdido Texas, California, Arizona, Nuevo México, Utah, Nevada y hasta parte de Wyoming, parte de Washington, etcétera, ¿no? Todo eso fue por las administraciones de los centralistas. Bueno, entonces los liberales, dirigidos por Juan Álvarez, Ignacio Comonfort, se rebelaron en contra de Santa Anna con el plan de Ayutla. Eso fue en 1854. El plan de Ayutla o la guerra de Ayutla o la revolución de Ayutla desconocía a Santa Anna como presidente y exigía que se reformara esa constitución que tenían como de 1836 y la misma de 1824. Con esto ganaron ellos, ganaron los liberales en esa guerra de Ayutla, precisamente porque se habían basado en todas las reformas liberales que Valentín Gómez Farías había hecho. Bueno, voy a suspender aquí la grabación y me quedo con ustedes ahorita para hablar de este tema. Lo vamos a proseguir, ¿sale?